Pues bienvenidos a este taller, bienvenidos a este webinar. Un gustazo tenerlos de nuevo. Juan Carlos, qué bueno que nos acompañas. Tendremos oportunidad de volvernos a saludar pronto. Tuve oportunidad de trabajar con Juan Carlos hace un tiempo, con Ruth, entonces me da mucho gusto tenerlos como participantes ahora en este webinar. Pues bueno, adentrándonos en el tema, como ustedes saben, nosotros arrancamos ya en abril, ya tenemos nuestras 5 semanas trabajando con esto de los webinars y nace como una intención de poder aprovechar el tiempo que hoy de manera involuntaria tenemos en mantenernos actualizados en temas de liderazgo y en algunos procesos de recursos humanos. Tenemos gente que me parece muy interesante en estos webinars, no solo de México, de Perú, de Ecuador, de Argentina. La mayor parte de la gente son supervisores o líderes y muchos de recursos humanos. Entonces, bueno, nace como esta iniciativa de poder compartir conocimiento y podernos mantener actualizados. Para los que es la primera vez que nos acompañan, me presento rápidamente. Yo soy Vanessa Ramírez, soy psicóloga de formación con más de 23 años de experiencia en la industria de manufactura, principalmente aeronáutica, automotriz y de servicios. Y bueno, con esta parte de la manufactura, pues estoy certificada en Lean Manufacturing, soy Green Belt en todo lo que tiene que ver con procesos también ágiles de recursos humanos, manejo de proyectos, etcétera. Entonces, lo que yo te aporto en estos webinars es producto de estos años de experiencia, sobre todo de buenas prácticas y lo más importante para mí, de dónde me he atorado en términos del desempeño de algunas competencias. Es el caso de la competencia que vamos a estar platicando el día de hoy. Si yo pudiera decirte cuál es la competencia más importante para mí y al mismo tiempo la que me costó más trabajo y también la que me gusta más y la que yo creo que es de vital importancia para quien trabaja en recursos humanos y para quien tiene un puesto de liderazgo, es precisamente esta, que es la de manejar el cambio. En inglés es change management, en español, insisto, manejar el cambio que de pronto pudiera no tener la misma sincronía o el mismo significado. Dicen los chinos que cambio para ellos significa oportunidad, ¿no? La palabra en chino significa oportunidad. Oportunidad para hacer cosas mejor o para hacer cosas, digamos, hacia abajo de menor estándar. La decisión está en la persona. Y es de las competencias que yo te compartí en las redes sociales que creo que son vitales, importantes y que todos debiéramos de manejar en un muy buen nivel. La cultura, y lo vamos a platicar, la cultura mexicana de pronto nos hace ser muy enfocados en hacer que las cosas sucedan, somos muy abiertos a empujar cosas, a crear y a hacer, y poco tiempo nos damos como para planear esto que estamos haciendo. En el Inter nos damos muchos encontronazos, ¿no? Cuando implementamos algo, cuando estamos trabajando en algo, ya sea porque nosotros implementamos y debimos haber considerado a gente en este cambio, o porque nos caen los cambios y entonces nos toca a algunos vivirlos de manera muy suave y muy contentos y otros incluso padecerle o sufrirle. Por eso digo que es una competencia que todos los líderes y la gente de recursos humanos debiéramos de tener, sin duda en todas las áreas y a nivel persona también la debiéramos de tener. Si a ti te suenan frases de pronto en las organizaciones y en la vida como decir, ¿y esto qué es, no? Ay, ahí viene recursos humanos, hoy viene la gente de proyectos con otra iniciativa de, ¿no? A ver qué quieren ahora. ¿Qué quieren que haga con esto? ¿No? Cuando implementamos algo, nos dan una nueva herramienta, nos dan un nuevo proceso y bueno, ¿y qué hago con esto? Y está bien, ya me dijeron que lo tengo que hacer así y si me atoro en algo, ¿a quién le llamo? ¿No? ¿O a quién busco? ¿Qué quieren que haga con esto? Esto no funciona, que también de pronto nos sucede mucho, ¿no? Se implementan cambios, se implementan sistemas, empezamos a hacer cosas diferentes y la negación está ante todo. Eso forma parte de ser humanos, ¿no? De esta condición humana, de decir, no, esto no funciona. Uy, no, eso se trató de implementar hace 3 años y tampoco funcionó. Uy, ¿y quién lo trae? ¿Vane? No, pues menos va a funcionar, ¿no? Y no va a funcionar porque entonces todos estos son signos de que cuando estamos implementando un cambio, estamos implementando cualquier proceso que genere un movimiento en el sistema, crea resistencia, ¿no? Crea incluso en algunos casos hasta aversión a ese cambio. Entonces, si tú te has enfrentado a esto o de lo que tú trabajas, te regresa retroalimentación con respecto a elementos como los que tenemos en la pantalla, significa que es una buena oportunidad para estar sentados aquí discutiendo acerca
del manejo del cambio y por qué es importante entrenarnos en esto del manejo del cambio. ¿Qué es, por tanto, gestionar el cambio? Es poner estrategias que nos ayuden a que implementar cosas nuevas, o tal vez no es nuevo, insisto, pero cambiar un elemento de lo que veníamos haciendo sea suave, que la gente lo entienda, lo asimile, lo compre, lo haga. Puede ser tan sencillo como el coche ya no se estaciona aquí, se estaciona acá, o en unas gavetas, aquí ya no van a ir ciertas cosas, las movimos para tal lugar, o crecimos en el departamento y ahora hay nuevos miembros. Hay cambio prácticamente en todo y es de lo que vamos a estar platicando. En nuevos proyectos, en cambios organizacionales, en nuevos ingresos cuando llega gente a los equipos, porque cambió algo en el proceso o porque tenemos nuevas estructuras. Funciona mucho sobre todo en la manufactura porque tienes a proyectos con finanzas, con recursos humanos, con la gente de producción. Cuando algo cambia, tienes que gestar e involucrar a todos los que están metidos, digamos, en este proceso y que van a verse afectados por este cambio. Por eso, ¿dónde aplica la gestión del cambio? Es simple, aplica en todo. Y en todo digo, hasta en la vida personal. Las cosas ya no van aquí, como te ponía en el ejemplo, y ahora las vamos a poner acá. Ya no nos vamos a levantar a tal hora, nos vamos a levantar a tal. O mañana que se suponía que salíamos de viaje a tal hora y cambió algo en la dinámica, ahora familia vamos a salir a esta otra hora. Entonces, la gestión del cambio es una competencia que vas a ver más adelante, si bien se apoya en muchas herramientas, tiene que ver mucho con el cómo nosotros aquí accionamos diferentes elementos para hacer que toda la gente involucrada con esto que está cambiando sepa qué le corresponde hacer, qué tiene que accionar, si es que hay algún entregable por parte de ellos y cómo quieres que se involucren en el cambio, qué competencias buscas que tengan. Entonces, la gestión del cambio está en todos lados. Para hacer vívido, digamos, este ejercicio y nos cree sentido, vamos a poner el ejemplo de una organización que está creciendo, dan la bienvenida a un nuevo integrante, vamos a hablar de una estructura en finanzas, el nuevo integrante se llama María, y hay una reorganización de actividades en este departamento. Entonces, el ejemplo te dice, María acaba de llegar a la compañía y ahora ella va a dar seguimiento al pago de las facturas. Con su llegada, María trae nuevos procesos y trae nuevos procedimientos y entonces María ha implementado un nuevo archivo para dar seguimiento a estas facturas. ¿Ves? En este cambio tenemos dos elementos importantes que están presentes. Está cambiando la estructura organizacional, es decir, le estamos dando la bienvenida a María. La persona anterior, llamémosla Pedro, cambia de funciones y entonces ahora Pedro se va a ir a hacer otra cosa. Y el segundo cambio importante en este proceso es que hay un nuevo formato para poderle dar entrada al pago de tus facturas. Entonces, algo que pudiera ser tan simple como la compañía acaba de contratar a María y María con todo su conocimiento y su energía y querer aportar al negocio, pues implementa ahora un nuevo proceso. Pudiera ser muy sencillo. En el día a día, todo el tiempo estamos cambiando cosas. Por eso yo te decía, si yo pudiera hacer algo diferente, sería entender esto primero. Porque en el Inter, de pronto decimos, pues es que es un nuevo formato. ¿Cuál es el gran problema con eso? Pues el gran problema viene cuando la gente no sabe qué hacer con ese formato. Y hacia allá vamos a dramatizar el ejemplo. María llega a la empresa, nos cambia el formato. Bueno, ¿qué sucede dentro de la empresa? Si nadie te ha informado que llegó María, que Pedro ya está en otra función y que hay un nuevo formato, pues tú seguramente vas a seguirle enviando tus facturas sin formato o con el formato anterior a Pedro. ¿Por qué nadie te ha dicho que llegó María? E incluso, ¿no? Hay casos y hay organizaciones donde ves pasar al nuevo y dices, pues quién sabe quién será, ¿no? O alguien que siempre hay un buen samaritano te dice, está en finanzas, no sé qué hacer, pero yo ya vi que está sentada junto a finanzas y es más, se va a comer con ellos, ¿no? Entonces sabemos hasta ahí que María llegó a la organización que es nueva y que está en finanzas. Entonces, ¿qué sucede? Pues tú le sigues enviando las facturas a la persona que ya no ve eso. Y de pronto, como en todo, ¿no? Hay algo que hace que nos demos cuenta que aceleremos esta comunicación en los cambios. En este ejemplo, recibes un día la llamada de tu proveedor
y te dice, oye, Vanessa, ¿sabes qué? Que no me han pagado la factura, me la debiste haber pagado hace 2 semanas, he querido ser prudente, pero pues ya se pasaron 2 semanas, creo que no me la vas a pagar. ¿Me ayudas a investigar qué pasó? Porque además Pedro no me contesta el teléfono ni los correos. Es más, hay proveedores que te preguntan, ¿y sigue trabajando Pedro en la organización? Sí, pues claro que Pedro está aquí, no lo acabo de ver en la mañana, pero no te preocupes, déjame ir a averiguar. Con este déjame ir a averiguar, lo que sucede es que primero lo que vives o lo que vivimos es confusión, ¿no? ¿A poco no? De decir, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué no le hemos pagado a este proveedor? Entonces, tomas el teléfono o caminas a la oficina de finanzas para averiguar por qué no le has pagado al proveedor. ¿Qué sucede? Pues que te enteras que ya no es Pedro, sino que es María, ¿no? En esto de enterarte que es María, bueno, te aprovechas, te presentas, le das la bienvenida y quedas con María, entonces que ahora las facturas ya las va a llevar ella y que le vas a mandar la información a ella y que en un momento que regresas a tu lugar le reenvías a María la factura para que le pueda pagar al proveedor. Perfecto. Dependerá de la inteligencia emocional, como lo hemos platicado en otros webinars, y qué tan abierto estás a recibir y a dar retroalimentación, qué tan hábil y cuántas habilidades, digamos, cuántas herramientas cuentas. Podrás vivir esta situación con enojo o con frustración, que son las dos principales emociones cuando algo cambió en el ambiente, ¿no? Por eso el título me gustó cuando lo estábamos planeando. Hay un cambio, ¿no? Algo se está gestando, como que algo se respira que cambió y no sabemos qué fue. Y dependerá de ti cómo lo vives. Hay personas que fluyen muy fácil, digamos, con su ambiente y entonces te dicen, pues no pasa nada, ¿no? Está bien, ya no es Pedro, María, no pasó nada. La mayoría de las personas reaccionamos o muy enojadas porque vas tarde, porque el proveedor ya no te quiere dar servicios, porque nadie te involucró, porque nadie te avisó, o porque resulta que tú tienes procesos, fíjate qué delicado, ligados a lo que hacía Pedro, y entonces nadie te avisa. Entonces dependerá del nivel en el que tú estás impactado con este cambio y el nivel en el que esperabas que te involucraran, pues la reacción que vas a tener. Te digo, generalmente son estas dos, o te enojas o te frustras. Muy bien, ¿qué sucede? Después de que tú manejas tu emoción, porque ahí sí no tiene ni que ver el gerente de finanzas, ni María, ni Pedro, lo superas, pues te presentaron ya a María, y en el mejor caso de que conoces a María, ella te va a decir que aparte de que está llevando la función, pues ya hay un nuevo proceso para hacerlo. Entonces te va a enseñar cuál es el nuevo formato, te va a habilitar en cómo llenar este nuevo formato y te va a dar seguimiento para que domines el nuevo proceso, el nuevo formato y no tengas errores. Este sería el mundo ideal, ¿no? Y me va a dar risa porque pocas veces sucede. Generalmente, y en 23 años de experiencia, y seguramente a ti te ha pasado, nos quedamos en que nos presentaron a María, ¿no? Y en esto de regreso a mi lugar, y ahorita María te vuelvo a mandar las facturas, pues se las reenvío. Hasta que te das cuenta, ¿no? Que las reenvías y ahora sí, como ya involucraste a María, pues en algún momento María va a regresar contigo a decirte, oye, qué padre que me las mandaste, pero ¿qué crees? Que no es el archivo, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, vuelve el enojo y vuelve la frustración dependiendo de cómo reaccionas. Y es un ir y venir, ¿no? Cuando estás ya muy docto, digamos, muy formado y tienes herramientas y ya te diste de topes con muchos y ya te diste de cornadas con otros, ¿no? Muchos años, ya sabes que tienes que bajar la emocionalidad y que te vas a sentar con María y le vas a decir, a ver, María, aparte de que no sabía que ya estabas aquí, me acabo de enterar que tienes un nuevo formato, ¿hay algo más que tenga yo que saber? ¿No? Pero eso, digamos, es de las cosas que no pueden ocurrir, porque tú le empiezas a rascar para averiguar si hay más cosas que te van a estar brincando a lo largo de los días, porque estás interesado obviamente en que no te brinquen, en que ya no estés enojado y en que ya no estés frustrado y en hacer mejor las cosas. Si tú no tienes esta experiencia previa, te vas a ir de cosa en cosa y cosa en cosa, metiéndole esta emocionalidad que decíamos fluye del estómago hacia arriba, ¿no? En lugar de que todos entendamos el cambio y podamos trabajar con la gente. Entonces,
¿qué es realmente y por qué estamos hablando hoy de la gestión del cambio? Porque pocas veces tenemos el mundo ideal. Entonces realmente vamos y venimos en esta transición de emociones y de descubrimiento, algunos muy satisfactorios, otros muy frustrantes, de cosas que cambiaron y que tú, decimos por ahí, ni enterado estabas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede y cómo se representa o cómo podemos darnos cuenta que un cambio no se gesta? ¿Porque hay resistencia a este cambio? ¿Cómo ver la resistencia al cambio? Primero hay confusión, hay crítica inmediata y creo que todos hemos pasado por ahí. Yo te mentiría si te digo que no, que yo nunca critiqué un cambio. Claro que sí, porque cuando tú implementas algo o te llega un cambio dices, no, es que así no es, ¿no? Me debieron haber involucrado, yo les pude haber dicho A, B y C, ese proceso conecta conmigo de tal y tal manera. Entonces, es una reacción normal al cambio que tú te resistas a él y que puedas criticar o que puedas negar o que puedas decir, ay, sí, claro, padrísimo, ¿no, María? Tu nuevo formato está, pero mira, de 10 y a partir de ahora lo voy a empezar a utilizar y nadie había hecho un formato como tú, ¿no? Todos estos son signos de resistencia al cambio. Hay otros que incrementan, digamos, de lo critico y no lo quiero hacer, a incluso soy saboteador del cambio, ¿no? Entonces puedo ir en este nivel con los compañeros a decir, este formato no sirve, a mí no me importa que haya llegado una nueva persona y que me digan que este va a ser el cambio, yo sigo ocupando el de antes porque ese era el bueno, ¿no? Entonces ya no solo hay resistencia contigo, sino que hay sabotaje, decimos, de este cambio y de lo que quieres hacer con los que están involucrados alrededor. Entonces, este nivel ya como de resistencia ya no es sana, ya no se puede manejar y hay que controlarla y después de eso también requiere mucha energía, mucho tiempo, mucha capacitación para rehacer lo que quizá decimos desde el principio se pudo haber visto. En cualquier proceso de cambio, cuando tú implementes algo o cambias algo que se venía trabajando de cierta forma, es imposible que puedas saber todo lo que va a estar impactado, ¿no? O que puedas tener a todos los que se iban a impactar y que necesitabas involucrar. Pero hacer este ejercicio antes te va a permitir reducir el riesgo del retrabajo que te llevaría, pues, eliminar ahora el sabotaje o la gente que no quiso seguir tu nuevo formato y tu nuevo procedimiento. Cuidémonos cuando gestemos un cambio de la gente que es de fácil acuerdo, decimos, porque ese también es otro nivel de sabotaje, ¿no? Mucho más tranquilo, mucho más enmascarado, pero la gente que te dice, ay, sí, claro, ¿cómo no? Y puede sonar mucho como hipocresía, pero te das cuenta como que fue demasiado fácil, ¿no? Too easy to be true, demasiado sencillo como para ser cierto, ¿no? Entonces es algo que incluso a ti que estás explicando dices, como que esta persona no me ha terminado de entender o no me está queriendo decir todo lo que piensa. También tenemos obviamente desviaciones, distracciones, gente que por no aceptar el cambio, bueno, va y viene entre diferentes cosas y además el entorno ayuda porque en manufactura siempre va a haber muchas cosas sucediendo al mismo tiempo. Entonces, tener un plan de manejo del cambio te va a permitir regresar y verificar que todos están siguiendo este ejemplo, ocupando el formato y el nuevo flujo y dirigiéndose con la persona. Porque lo que sucede con esto de las desviaciones y las distracciones es que no entendí el formato, no me animé a decirlo, es más, creo que ni me cae bien la persona nueva que llegó y me vuelvo a ir con Pedro, porque Pedro sí me explica, porque Pedro sí me ayuda, porque el formato de Pedro era mejor, ¿sabes? Por último, de los signos que vemos cuando hay resistencia al cambio, pues también tenemos gente que no te dice nada y que tampoco lo hace, ¿no? O que no te dice nada, pero que te está saboteando, o que no te dice nada, pero sigue negada a trabajar con esto que tú estás queriendo implementar. Entonces, si hasta aquí me sigues, hay cambio en todo. Lo que queremos es subir a la gente en ese cambio, porque seguramente si tú estás liderando un nuevo proceso o estás cambiando algo, es porque estás fielmente convencido de que eso les va a servir, de que eso es para bien. Entonces no es como que se te haya ocurrido, es porque realmente hay un beneficio. Entonces, ¿qué buscamos? Que la gente se adhiera a esto que estás queriendo hacer mejor
porque seguramente tiene también de fondo algo en beneficio, no solo tuyo del proceso, sino para la misma gente. ¿Qué sucedería en este caso, misma María, mismo formato, donde sí tienes una estrategia para gestar el cambio? Pues primero empiezas, y creo que es en lo que hemos trabajado mucho la gente de recursos humanos, con estos anuncios organizacionales que más que ver la foto donde siempre lucimos lindos, es decirle a la gente, hay alguien nuevo. Eso es gestión del cambio cuando existe crecimiento o cambio organizacional. Acaba de llegar un nuevo integrante al equipo de finanzas que ahora va a estar haciendo A, B y C y la vas a poder contactar en tal extensión o para tales cosas, ¿sabes? Entonces, aparte de estar obviamente y que tiene que ver con la bienvenida y con la inducción y estar visible para estos nuevos integrantes, el presentarlo tiene de fondo manejar también este cambio, decirle a todos los que están en la organización y principalmente aquellos con los que María va a tener contacto, que ya no es Pedro, se llama María. Y además la puedas reconocer por su cara. Por eso lo damos a conocer a la gente. María, en este deber ser con manejo del cambio, tiene un jefe que le dijo, tu proceso está perfecto, como el jefe es docto, ¿no? Está entrenado en manejar el cambio, le va a decir, esto que tú quieres hacer va a impactar a recursos humanos, va a impactar a logística y va a impactar a ventas, por inventarte algo, ¿no? Entonces reúnelos y explícales tu nuevo proceso y explícales tu nuevo formato. Entonces María nos va a llamar, nos va a entrenar y nos va a dar seguimiento para que podamos usar de manera correcta este formato. Si te diste cuenta, ya no hay emocionalidad. Seguramente sí la va a haber, ¿no? Cuando nos llames al curso y me pongas enfrente un nuevo formato, pues estas emociones van a seguir ocurriendo. De lo que se trata con gestar el cambio es darnos cuenta que las emociones, la persona que gesta el cambio no las maneja, son de la persona, ¿no? Del individuo que las vive y que las siente. Pero ¿qué si es tu responsabilidad manejando el cambio? Que suba la emocionalidad a la cabeza y no se quede en el estómago. Porque si se queda en el estómago, entonces hay resistencia al cambio. Pero si tú lo subes a la cabeza, podrán no estar de acuerdo con tu formato. Podrán seguir queriendo más a Pedro que a ti, ¿no? Podrán no estar de acuerdo en que te hayan contratado a ti o te hayan promovido a ti. Entienden, porque sube la emoción a la cabeza, entienden que ya eres tú, que las reglas cambian, que este es el formato, que en la extensión 001 me encuentras y que estoy aquí para ayudarte a transitar en este cambio. ¿Lo ves? Entonces, suena fácil, créeme que no lo es. Vamos a ver más adelante algunos tips. Esto tiene que ver, y por eso digo, más que con una herramienta, porque cuando hablábamos en otros webinars, por ejemplo, de comunicación o de retroalimentación, y yo te puedo dar una herramienta que dice, mira, para dar retroalimentación haces A, haces B y haces C. Hablar de control de cambio, hablar de manejo del cambio, es hablar de una competencia que tienes que practicar, porque además lo más importante es que la tienes que incorporar. Es decir, que antes de que tú hagas algo, te tienes que preguntar 3 cosas, las vamos a ver más adelante, a quién va dirigido, qué necesitan saber, hacer y qué en términos de comportamientos quieres que tengan. Entonces, esto se vuelve un mindset, una manera de vivir, una manera de hacer, que la única forma de incorporarlo es que lo practiques muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que cambia en esta gestión del cambio? Pues precisamente que hay una estrategia para gestionarla y que en esta estrategia te estás preguntando qué es lo que impacta, qué es lo que va a suceder, o qué es lo que quieres hacer, o qué es lo que ya está sucediendo, porque también hay casos donde el cambio ya está, ¿no? Ya nos llegó. De pronto sucede cuando tenemos grandes corporativos y que te dicen, a partir de ahora, este es el procedimiento, ¿ok? ¿Y cuándo quieres que lo implementemos? Ya, porque aplica para el final de este mes, ¿no? Entonces, sucede también cuando hay cambios de modelos, cuando tenemos problemas con los clientes, sucede cuando acabamos de tener una auditoría y algo se necesita cambiar. Entonces, hay cambios que están sucediendo y que necesitan que te adaptes en el camino. Entonces, lo primero es preguntarte en esta estrategia de gestión del cambio, ¿qué se tiene que hacer?
quién está impactado, cómo está impactado, porque en el quién pueden ser operadores, pueden ser gerentes, pueden ser supervisores. El mismo departamento es diferente el impacto o cómo se impacta al que es el gerente, al coordinador, el supervisor y los analistas, por ejemplo, ¿no? Entonces tienes que hacer este análisis de cómo está cada una de las personas impactadas, cuándo aplica o a partir de cuándo ya se están impactando, para qué existe el cambio. Y esta pregunta es importantísima. Si te das cuenta, en ninguno de estos estamos hablando del por qué. Y creo que también eso es algo que nosotros como personas tendríamos que evolucionar. Cuando tú preguntas por qué, estás buscando obviamente motivos y lo que salen como respuestas son precisamente eso, son motivos, son opciones, son alternativas y en el manejo del cambio tú no quieres ver eso, tú no necesitas saber eso, tú necesitas saber para qué lo estás gestando. Entonces, por eso la pregunta es, ¿para qué lo estamos haciendo? ¿Qué queremos conseguir? Y esa es la parte importante de cómo superar precisamente la resistencia al cambio. Tenemos muchas maneras de trabajar el cambio. La primera, digamos, la más importante, es educando y comunicando. En un momento la vamos a ver, esta vamos a entrar a detalle para saber qué significa educar y qué significa en términos de comunicación involucrar a los demás. Hacemos que participen en el deber ser de los cambios. Antes de que tú planes algo y antes de que digas ahora se va a hacer así, necesitas hacer que la gente participe. Digo, en el mundo ideal, muchas veces nosotros desde nuestro proceso decimos, ahora lo vamos a hacer así. Está bien, hay que manejar entonces ahora el cómo lo vas a implementar en el deber ser, y eso nos da material para otra conversación, para otro taller. Tienes que involucrar a la gente, esa siempre es la recomendación. Siéntate y únete a las personas que tienen que ver con esto y busquen la mejor manera de implementar el cambio. Otra alternativa es dar apoyo, compromiso, crear el apoyo y el compromiso con la gente que está involucrada. Es mejor que la gente, y siempre va a ser mejor, y por eso es una recomendación, que la gente se sume a que tengas que manejar la resistencia al cambio. ¿Cómo haces que se sumen? En lugar de manejarlos, que es este concepto de mejor empujamos, ¿no? A tener que jalar. Entonces, ¿cómo haces? Involucrándolos, comunicando, por eso el punto 1 es bien importante, entrenando, siguiendo con esta política de puertas abiertas, permaneciendo abierto y disponible para poderlos ayudar. Y en el último, bueno, pues desarrollando en consecuencia relaciones que sean positivas. Hay mucho, y lo estuvimos platicando también en otros webinars, hay mucho de relaciones en todo lo que hacemos y es todo acerca de la gente. ¿Te acuerdas que lo llegamos a platicar? Todo tiene que ver con la gente. Entonces, hay muchos cambios que si no te llevaras bien con la gente, hubieran sido un fracaso. Y hay muchos cambios que aún manejados muy mal, digamos, sin ninguna estructura de manejo del cambio, caminan porque la gente está contigo, que es la mayoría de los casos, ¿no? Y creo que ese es el reto que tenemos, cómo trabajarlos desde una estrategia para que todos podamos fluir fácil, ¿no? Rápido, todos sumemos. Entonces, el desarrollo de las relaciones positivas para esta competencia y para todas es vital. Vamos a estar hablando de educación y comunicación, que es el elemento, digamos, más importante para poder gestar e implementar un cambio. Antes de ir ahí, por favor, les pido en el chat y por acá en las redes que me digan, vamos bien, me escuchan bien, se ve la presentación, todo en orden. Y recuerda que si tienes alguna pregunta, por favor, la vamos poniendo en el chat conforme la vamos teniendo. A ver, me dicen por acá, redes sociales, ¿se escucha bien? Perfecto. Ay. Que moverme por acá, ya me movió el slide. Ok, todo muy bien, gracias Juan Carlos. Todo correcto, perfecto. Muy bien. Gracias Juan, perfecto. Entonces, hablemos de comunicación y hablemos de cómo está involucrado este tema de entrenar, de enseñar con el manejo del cambio. Lo primero, y te acordarás que lo tenemos, gracias Ricardo, muy bien.
que lo tenemos incorporado ya como manera de platicar entre nosotros, primero ten en mente qué es lo que quieres conseguir. Empieza en estas historias por el final. ¿Qué es lo que quieres conseguir con este cambio? Volviendo al ejemplo de María, ¿para qué está cambiando el proceso? Debe María tener sus razones. Esas razones necesitas tú conocerlas para poder acompañar el cambio. Entonces, empieza con el resultado en mente. Esto es lo que tiene como base principal el manejo del cambio. Empieza con el resultado en mente. ¿Qué quieres lograr? Y entonces hacia atrás te vas a ir a cuestionar, siguiendo el modelo que ya también revisamos de competencias, ¿qué necesita la gente que está involucrada con este cambio saber? ¿Qué quieres que hagan o qué van a necesitar hacer? ¿Y cómo esperas que se estén comportando con respecto a este cambio? En un momento lo vamos a desarrollar. Estos son los tres vitales. Cuando tú hagas cualquier cosa, incluso en tu casa, pregúntate qué necesitan saber, qué necesitan hacer y qué esperas de ellos en términos de comportamientos. Entonces, si vamos con el ejemplo, primero en el que sé muy preciso en documentar tu cambio. Entre más preciso seas, vas a poder hacer un análisis todavía mucho más detallado de quiénes están impactados. Sigamos el ejemplo de María en este entorno de industria y en este entorno de manufactura, donde el cambio tiene que ver primero con todos los colaboradores que necesitan conocer a María, a la gente que viaja, porque ellos meten facturas para que se las reembolse la compañía, y proveedores que buscan que la compañía les pague facturas por servicios o productos que ya nos dieron. Entonces, si tú puedes, primero, ante todo, hacer un muy buen diagnóstico de tu cambio qué es y qué representa, las siguientes etapas te van a ser mucho más sencillas. En el quién, sé muy preciso, aunque tengas que desglosarlos a todos, la única recomendación es obviamente que agrupes, ¿no? En lugar de que digas de 100 personas en listo a las 100, ¿cuántos son gerentes, cuántos son directores, cuántos supervisores o por departamentos, finanzas, producción, recursos humanos, cuando están igualmente impactados? Si dentro de un departamento están impactados de diferente forma, a lo mejor te sirva más romperlos como por función o por puesto. Y después te preguntarás, pues, ¿qué es, siguiendo este modelo de competencias, lo que quieres que sepan, que hagan y los comportamientos que esperas que tengan? Déjame hacer una pausa, tenemos por acá Ruth. Pregunta, dice, ¿qué sugerencias hay o qué recomendación cuando el cambio es parte del día a día y va súper rápido? Claro, lo vamos a platicar. Dejo tu pregunta al final, Ruth, porque creo que se va a contestar con esta presentación. El cambio, diría Albert Einstein, es la única constante. Y creo que el COVID ha venido a dejarnos eso súper claro. Nosotros teníamos una expectativa de cómo iba a ser febrero, marzo, abril 2020 y hoy es otra. Hay empresas que estaban peleadas con el home office, que decían, en esta empresa es imposible hacer home office, y que hoy tienen al 90% de la gente trabajando desde sus casas. Entonces es cierto, el cambio quizá es la única constante y llegó el cambio para demostrarnos que ahí va a estar siempre. ¿Cómo nos vamos a preparar ante él? Manejar el cambio es la principal competencia y la principal herramienta que, insisto, necesitamos conocer, dominar, y que bueno, para eso estamos aquí reunidos. Sigamos con el ejemplo de María. Entonces, nos vamos a preguntar en este cambio, fíjate bien, cuando decimos sé muy preciso en documentar el cambio, tendríamos primero que decir, María se incorporó el 1 de febrero del 2020 al Departamento de Finanzas después de que Pedro fuera promovido o cambiara de puesto a tal cosa. María dará entonces ahora seguimiento al pago de las facturas. Debido a los nuevos requerimientos de la ley aduanal X, Y o Z, el proceso ha cambiado, por lo que a partir del 1 de junio, siempre que se pueda, proyecta tu cambio, y esa es una recomendación a futuro para que te dé tiempo precisamente de hacer esto, de entrenar, de habilitar y de informar, de comunicar. Hay casos, como te decía hace un momento, donde no es posible. Está perfecto. Hay que tratar de agarrar de manera ordenada el cambio
para poderlo acompañar y que sea un éxito. Entonces, a partir de tal fecha, implementará un nuevo archivo cuyo propósito va a ser A, B y C. Entonces, si nosotros agarramos como población a los viajeros, el viajero, ¿qué necesita saber? Si tú te acuerdas, este cambio de la llegada de María tiene dos vertientes, tiene dos elementos. Saber que María llega y que hay un nuevo formato. Entonces, ¿qué necesita saber el viajero? Primero, que conozcan a María, que sepan quién es, dónde está sentada, en qué extensión la encuentra, qué servicios te va a proveer, qué procesos va a llevar y cómo vas a contactar en tu día a día con ella. Y después, que hay un nuevo proceso y un nuevo formato. Esto todavía queda a nivel conocimiento. Les vamos a decir a los viajeros. Lo segundo es que, si te das cuenta, buscamos que el viajero haga algo que forma parte de este diagnóstico. No solo que queremos que conozcan a María, queremos que usen el formato y que envíen la información en el nuevo formato, porque ya nos dimos cuenta que tiene que ver con una nueva legislación de algo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a mover al segundo elemento, que es reconocer que no solo necesitas saber que hay algo que tiene que hacer ese viajero o ese público. Entonces, a este público lo voy a entrenar en el uso de ese formato. Con el tiempo suficiente, con las guías, con un material, le voy a dar el material escrito, me voy a hacer un video para que cuando tenga dudas le ponga nada más play. ¿Cómo lo vas a habilitar en el formato? Insisto, porque en esta reflexión que tú haces y en este análisis que estás haciendo, el viajero está impactado en conocimiento y buscas que él haga algo. Y lo tercero importante es que cuando lo estés entrenando y estés trabajando con él, en este caso María y el departamento de finanzas, tendrá que trabajar trabajar con él para desarrollar comportamientos como comunicación, trabajo en equipo, anticipar problemas antes de solucionarlos, y eso es la manera en la que quieres que este viajero se comporte. Entonces, ¿qué le vas a enseñar en términos de comportamiento? Que si se atora en algo, te debe de mandar un correo. Que en lugar de no ocupar el formato, te va a buscar y van a anticipar problemas. ¿Lo ves? Entonces, en esta comunicación y en esta capacitación que les vas a dar, estás cubriendo los tres elementos de la competencia. ¿Qué necesitan saber? ¿Qué necesitan hacer? ¿Y cómo quieres que se comporten ante esto nuevo que está gestándose como cambio? Veamos este mismo ejemplo ahora con otro público. ¿Qué sucede con los que son proveedores? De nueva cuenta, con el proveedor necesitas que sepa que ya no es Pedro, que ahora se dirige con María y que hay un nuevo formato, lo mismo. ¿Qué buscas? Que conozcan a María, que sepan cómo conectan con ella, que sepan del nuevo proceso, pero además con ellos ya hay un nuevo elemento, que es que sepan que si ellos no siguen este proceso, va a haber ahora un impacto en pagos. Hasta aquí estás aludiendo al conocimiento. Y el conocimiento, digamos, es sencillo, se los puedes mandar impreso, les mandas un memo, ¿no? Hay diferentes maneras de trabajar el conocimiento cuando gestas un cambio. ¿Quieres que el proveedor haga algo diferente? Por supuesto. Entonces, hay también que reconocer que hay que entrenarlo en el uso de este formulario o de este archivo. ¿Cómo lo haces? Ya será dependiendo obviamente de las características de la empresa. Pensar que vamos a entrenar a cada proveedor está de locos. Entonces, ¿qué se puede hacer? Los llamas a todos a una junta, haces una serie de webinars que creo que ahora se están poniendo, están de moda. Te haces tu video, les mandas una guía paso a paso de cómo se llena el formato, te haces un formato tipo Pocayoke, ¿no? Como en los procesos a prueba de error, para que no te permita el formulario pasar si hay un error antes. Algo tienes que hacer para desarrollar la habilidad en ese formato que necesitas que te pasen. Y después, tener siempre presente que buscas, obviamente, que ellos se comporten en esquema de colaboración y en esquema de anticipar problemas. Entonces, cada público va a tener su propia estructura. Hay algunos casos, quizá como este ejemplo, donde el mismo material de entrenamiento te va a servir para el mismo público. Hay otros cambios que son obviamente mucho más complejos, que te llevan a tener diferentes herramientas para cada público dependiendo de lo que necesiten saber.
porque aquí no vamos a entrar a ese detalle de profundidad, pero también el conocimiento ocupa este mismo esquema de triángulo que veíamos con las competencias suaves. Hay conocimiento muy general, hablando del entorno de manufactura, que le das a todos los operadores o mano de obra directa, y ese conocimiento se va haciendo más complejo conforme va subiendo el nivel de responsabilidad. Entonces, ante un mismo cambio, también está la variable de a qué nivel necesitan saber y a qué nivel necesitan hacer. Hoy lo estamos platicando en un entorno y en un ejemplo muy sencillo. Estas variables las podemos retomar en algún otro momento, que es lo que hace muy interesante el tema de gestionar un cambio. Ahora, ¿qué sucede cuando esta gestión y este mismo ejemplo va a los colaboradores en general? No importa si es un operador o si es alguien que está en ingeniería. Si no es viajero y no es proveedor, no necesitan saber el formato. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí, ¿qué sucede? Que cuando tú desarrollas qué es lo que vas a comunicar en este cambio, te vas a quedar tan solo en el primer elemento, porque lo que tú buscas que este público sepa es que llegó María. No necesitas más. Entonces, tu anuncio organizacional o presentarla o mandar un memo o la forma que tú tengas de comunicar va a ser suficiente, porque lo único que quieres que sepan es que Pedro se promovió a otra posición y hay un nuevo integrante en la organización. La habilidad queda vacía porque no esperas que haga nada. Por supuesto que si de pronto un colaborador de un departamento que no tiene nada que ver, hablemos de un almacén, por ejemplo, cambia de área y ahora va a ser un viajero, vas a tener que meterlo al slide anterior, ¿no? Al paquete anterior de habilitar a los viajeros. Y por eso esta gestión del cambio es un entorno vivo y que no termina y que no se acaba, porque el entorno cambia y entonces tú necesitas estar al tanto también de esto que está ocurriendo para garantizar que no se te queda nadie desconectado. Eso es de fondo en una estrategia del cambio lo que buscamos, que la gente esté conectada, que todos sean sensibles al cambio y que todos nos sumemos en pro de hacer que ese cambio sea un éxito. Comportamientos, trabajo en equipo, que sean cordiales, que le den la bienvenida, ¿no? Que si la ven en problemas, pues la ayuden. No hay habilidad, entonces ahí tu gestión del cambio tiene otro propósito, tiene otro nivel. Sigue siendo el mismo, la misma situación, el mismo cambio, con diferente aplicación y diferente nivel de aplicación. ¿Qué sucede ahora? O cómo ayudamos, ¿no? En esto de la resistencia al cambio, hablábamos de la comunicación y quiero retomar pues de nuevo el tema de tenemos que trabajar los 4 elementos, aun cuando hablar de educación y comunicación o capacitación y adiestramiento y comunicación sean los principales 3 elementos para hacer que cualquier cambio que implementes sea exitoso. Hay un proceso, lo hemos platicado también en diferentes ocasiones. Hay una guía y esto es para ti conforme el tema, ¿no? De manejar un cambio que debes de tener presente. Primero, en algunas empresas de manera muy interesante ya se están moviendo a un esquema de tener una oficina de manejo del cambio, a Change Management Officer o Manager o persona que se encarga al interior de la empresa a ayudar a que cualquier cambio sea exitoso. ¿Por qué? Porque ya lo platicamos, no es como de, ya cambió y que se ajusten los demás. Por supuesto, siempre existirá eso, ¿no? Y lo vamos a ver en un momento. Siempre podrás decir, así es ahora y que se ajusten. Si nosotros queremos crear una cultura diferente en nuestras acciones, en nuestro trabajo y convertirnos realmente en un agente de cambio, tenemos que trabajar con las personas. Entonces, teniendo eso en mente, primero tendríamos que solicitar el cambio. Solicitar, si tú lo gestas, digamos, tú solito te planteas que puede ser algo diferente, analizar el impacto que eso de hacer algo diferente tiene. Cuando hay una oficina de proyectos, y aquí aplica también cuando tienes un jefe inmediato, buscas una aprobación o rechazo, ¿no? de estos cambios, lo implementas y siguiendo el ciclo de Deming que también hemos estado platicando, pues regresas a verificar y a volver a actuar cuando te das cuenta que te faltó algo o para bajar al segundo nivel o a los siguientes niveles de personas afectadas en este cambio, ¿qué te faltó aquí para garantizar que no te falten los demás?
Entonces, el ciclo de Deming está siempre presente. ¿Por qué es importante, y me lo han preguntado mucho, hablar de aprobación o rechazo? Primero, insisto, porque queremos hacer cosas diferentes, ¿no? Porque te estás posicionando como un agente de cambio. Entonces, en esto de buscar aprobación o rechazo, es involucrar a las personas que tienen que ver con este cambio, hablarlo con tu jefe, y lo que no te puedes permitir es que descubran el cambio. Porque cuando alguien descubre el cambio, va a haber enojo, va a haber frustración y puede haber resistencia al cambio que te haga ser más lento, o que incluso hemos visto en recursos humanos, y no me dejarán mentir, muchas muy buenas iniciativas que se caen en todos los departamentos por no haberlo manejado correctamente. Entonces, hay muchos incluso problemas muy delicados cuando yo entrevisto candidatos y les pregunto, platícame cuál es la experiencia que más frustración te haya dado y qué pasó. Hacen referencia a un cambio que no estuvo bien manejado. Si no estamos entrenados en esto que hemos estado platicando, la gente te dice, intenté hacer algo y no me funcionó. Paré línea, paré máquina, mi jefe se enojó, hubo accidentes. Eso es un cambio mal manejado. Por eso es importante reunirse con la gente, con tu jefe, platicar con alguien más el cambio para poder medir el impacto, y sobre eso, aun cuando no necesites que te aprueben, tú solito puedas decir si continúo o me falta amarrar más elementos antes de gestar el cambio. Entonces, bueno, hay cosas muy sencillas como que llegó María y el formato y nadie se va a morir porque me cambiaron un formato. Pero hay cosas más delicadas cuando hablas de cambio de procesos, cuando llegan nuevas herramientas, ¿no? Que te puede desencadenar un accidente. Cuando la compañía se está moviendo a nuevas certificaciones y nuevos requerimientos, cuando hay un problema con el cliente que sí o sí cambiamos, y cuando hay impacto en las personas, ¿no? Entonces, hay de cambios a cambios. Manéjalo, ten presente, como yo te decía al principio, que la meta de esta competencia no solo es adquirir una herramienta, realmente es tener la herramienta aquí como mindset. ¿Qué significa? Que si yo voy a cambiarme de oficina, me tengo que preguntar automáticamente, digo, cambiar de oficina porque no me gustó esta y me dieron chance de irme a otra, automáticamente yo tendría que decir, ¿qué cambia? No solo cambia el lugar donde me van a encontrar, cambia la extensión. Perfecto. ¿Quién tiene que saber que me voy a cambiar? Mi jefe, por supuesto, los compañeros con los que trabajo, la gente que me llega a buscar en la oficina. Muy bien. ¿Qué necesito decirles? ¿Hay algo que quiero que hagan? ¿Y qué comportamientos quisiera desarrollar para ayudar a que mi cambio de oficina sea lo que busco? Entonces, desde lo más sencillo hasta lo más complejo, tener la competencia aquí y hablar de que realmente la has dominado es poder hacer este clic, como te digo, aquí rápido para decir qué es lo que está sucediendo, quién está impactado, a qué nivel está impactado, qué tienen que saber, qué tienen que hacer y cómo se tienen que comportar. Si tú haces esto, hay mucha probabilidad, muchísima, de que tu cambio se geste como tú lo estás buscando. Por supuesto, esto es cuestión de práctica, como lo hemos dicho, y hay mucho que no vas a poder anticipar, o sobre la marcha cosas que van a salir. Está bien, manéjalas, y manéjalas con una metodología. Por eso es importante hablar de este proceso. Bien rápido para terminar la sesión, y qué rápido yo me impresiono cómo se nos va el tiempo. Primero, 10 básicos del manejo del cambio. Lidera el cambio apoyado en la cultura. Y por acá alcanzo a ver un mensaje de Ricardo. Tienes toda la razón. Los cambios vienen desde la cabeza, desde el director. Así es el más sencillo. Para que cuando baje, ya, digamos, estés apalancado con alguien más. Esto forma parte, Ricardo, de liderar conforme a lo que la cultura tiene. Hay culturas que te dicen, tú desde tu lugar lo haces, y otras culturas que te dicen, nada se mueve si no viene desde la cabeza. En el deber ser, cuando yo te digo que sea un reflejo el cómo manejar el cambio, por supuesto, siempre se da la recomendación, empieza con el que es tu jefe o el jefe de tu jefe. Dependerá el tipo de cambio, y en este análisis, cuando tú te sientes a decir, quiénes están impactados, ahí te va a salir automáticamente a qué nivel tienes que llegar en tu comunicación, porque después vendrá otro análisis de en qué nivel de compromiso los necesitas. Entonces, por supuesto, ningún cambio, no, me retracto, porque sí hay muchos cambios que han ocurrido de abajo hacia arriba, ¿no? Digamos que es mucho más sencillo y con menos energía si desde arriba estamos todos conectados en el cambio.
Entonces, lidera apoyado en la cultura, empieza precisamente con las cabezas, involucra a la gente que tiene que estar involucrada en el nivel que tienen que estar involucrados, es decir, no les enseñas de más, no les comunicas de más. Veíamos el ejemplo de los colaboradores. No tendrías por qué explicarles el formato de María si no viajan. Todos seguramente hemos vivido algún cambio donde estás en la sesión y dices, bueno, pues está padre como conocimiento, pero pues yo ni viajo, ¿no? Entonces, involucra y entrena a la gente en el nivel que tienen que estar involucrados. Enfoca las competencias a desarrollar y a nosotros en Talent for Talent nos gusta pensar en este famoso IntelliEmotion Connected, ¿no? Inteligencia y emoción conectadas. No te sirve que estén muy habilitados en hacer algo si el comportamiento no se mueve en el mismo nivel y viceversa. Necesitas hacer que la inteligencia y la emoción se conecten. Vas a seguir teniendo resistencia, no a todos les va a gustar el cambio, de eso no se trata, pero se trata de que lo muevas del estómago a la cabeza para que todos entiendan lo que tienen que hacer. Sé el primero en vivir el cambio. Muchas veces, si tiene que ver con la congruencia, hablamos y platicamos y decimos, pues mira, ellos trajeron el cambio y son los primeros que no lo hacen, ¿no? Entonces, todos hemos escuchado al respecto. Involucra, involucra, involucra. Y cuando creas que no has involucrado, involucra. Y cuando creas que ya involucraste, tú sigue involucrando. Siempre habrá gente que tenga que aportar en tus procesos. Más cabezas piensan mejor que una sola. Si ya tú tienes algo que hacer, porque así es y no hay marcha atrás, involucra para que entiendan por qué no hay marcha atrás y por qué lo tienen que hacer así. Entrega el cambio también en algún momento a la persona que lo vive. Los cambios nosotros los gestamos, pero no son nuestros. El cambio se entrega a la gente, en este caso a los viajeros y a los proveedores, porque el proceso es de ellos, ¿no? Lo estamos haciendo para que ellos hagan algo mucho más rápido, mucho más eficiente, que por supuesto yo administro, pero el cambio y se hace para lograr algo que está en alguien más. Entonces, entrégalo. Prepara los escenarios de soporte y permanece disponible. Decimos, nos preparamos para lo peor, esperando lo mejor, por supuesto. Prepara todos los diferentes escenarios en tu cabeza, desde que los planees a las cosas que te puedes enfrentar. Eso te va a ayudar a tener una respuesta antes de que los problemas te brinquen y a disminuir la cantidad de cosas que no ves. Si bien lo he repetido varias veces, es imposible saberlo todo. Si tú haces este análisis, digamos, se te van a escapar las menos cosas. Comunica ante todo. La comunicación es la clave de la relación entre las personas. Lo platicábamos cuando hablábamos de retroalimentación. Dice la lingüística que nosotros evolucionamos no cuando nos bajamos changos del árbol, sino en el momento en el que la comunicación tuvo un propósito para conectar y para desarrollar con otros. Entonces, comunica con todos. Los cambios tienen que ver todo acerca de la gente y date el tiempo también de evaluar este cambio y de adaptar estas lecciones que vas aprendiendo y sobre todo eso, aprende, inspírate de lo que no te funcionó, de dónde no te salió, para evitar que esas cosas te sigan ocurriendo. Lo que buscamos al término de este taller, que como verás es una mini introducción realmente a todo lo que implica el manejo del cambio, es que tú te lleves en esta agilidad mental el decir qué quiero hacer, a quién impacta, de qué manera los impacta, y en esos mismos tres elementos, qué necesitan hacer, qué quiero que hagan y cómo en términos de comportamiento los necesito. Si tú puedes hacer esto, vas a poder enfrentarte a muchas cosas. Seguramente te vas a seguir equivocando, pero ya no te vas a equivocar todas las veces por lo mismo. Vas a ir enriqueciendo lo que tienes. Entonces, como decimos al término de nuestros talleres, si ya vas a hacer algo, haz que sea significativo. Vamos a Ahí estamos de regreso. ¿Me escuchan? Tiene que ver con mi red, lo lamento mucho, está empezando a llover fuertísimo. Tiene que ver con mi red, estamos muy pronto a acabar. Entonces yo les decía, si ya vamos a trabajar, si ya le estás invirtiendo en hacer algo de manera diferente, que sea significativo. Platiquemos ahora sí el par de preguntas que teníamos por acá. Ruth, para retomar tu pregunta, el cambio es lo de hoy, el cambio va a ser la única constante. Entonces, 3 cosas, ¿te acuerdas? ¿Qué quieres hacer o qué es lo que está cambiando?
a quién está impactado y de qué manera lo impacta, qué necesitas que sepan, qué necesitas que hagan y cómo necesitas que se comporten. Entonces, 3 y 3, esto te va a ayudar en cualquier cosa que impacte un cambio, porque además estamos cambiando todo el tiempo. Platicábamos ya de Ricardo, tienes razón, tiene que venir los cambios desde arriba. Por acá en redes sociales me preguntan, pues, ¿por dónde empezar? ¿No? Sobre todo cuando en la organización, muchas gracias a Lupita, qué bueno que nos acompañas. En las organizaciones que estamos cambios, y no siempre, aunque nosotros sepamos esto, dice Lupita, la misma organización tiene el mismo conocimiento. Te diré, como te lo digo en muchas ocasiones, el jefe perfecto no existe, como no existe el colaborador perfecto. Las empresas perfectas no existimos, las personas perfectas tampoco. Entonces, ¿qué es? Posiciónate como agente de cambio. Si hoy tú sabes hacer esto, platícalo y enséñalo con los demás. Si hoy tú estás y te enfrentas a un cambio, Lupita, que estuvo pésimamente mal manejado, invierte el tiempo con la persona para decir, mira, ven, te voy a enseñar algo. A ver, ya me atoré, me hace sentir muy enojado, muy frustrado, esa es emoción mía, te voy a enseñar algo que aprendí para que tú lo puedas hacer también diferente, ¿sabes? Entonces, ¿cómo ayudamos, Lupita, desde Agentes del Cambio a hacer que esto se viva, que esto se haga y que esto ocurra? Sobeida, nos dices por acá, se necesita mayor coherencia, porque sí lo dicen, pero al hacerlo ya creen que es una pérdida de tiempo. Por supuesto, tiene que ver desde cómo gestamos el cambio y a veces también de cómo nosotros analizamos lo que hay que cambiar. A veces no es necesario cambiar, otras sí. Entonces lo importante y lo que yo te quiero transmitir es, haz este análisis. Si vas a cambiar algo, es porque está siendo relevante para cambiar. Y por acá dice Sobeida también, la alta dirección dice, debería de ser así, y cuando se le presentan los planes para que estos cambios sean más suaves para todos, dicen que llevará mucho tiempo. Sin duda tiene que ver con la cultura organizacional y por eso yo platicaba, alinea tu gestión del cambio a lo que sea la cultura organizacional y poco a poco, no desistas, Sobeida, que no decaiga el ánimo, ¿no? En algún momento, si tú empiezas a incorporar comunicación, empiezas a incorporar un memorándum, cuando te dicen es que lleva mucho tiempo, es cierto, porque a lo mejor tú tienes en la cabeza reunir, juntar, hablar. Busca al inicio que empiezas con esta metodología en una compañía que no está adecuada a ella, con cambios simples, con cambios sencillos que vayan sumando y que te vaya sumando adeptos. Eventualmente podrás hacer juntas de comunicación, bajar material, entrenar, etcétera, ¿no? Poco a poco y cambios que sean consistentes. Lo importante es que no desistas. Francisco, en gobierno, sí, por supuesto, Paco, qué bueno que nos acompañas. En gobierno se necesita mucha gestión del cambio, por supuesto, ¿no? De pronto ya te encuentras con que tú llegas a una dependencia y te piden un documento que no te habían pedido ayer que viniste. Entonces, se necesita trabajar en comunicación y en habilitación de los usuarios, por supuesto, y estoy segura, Paco, que cosas que vimos aquí te van a hacer sentido y cosas que puedes implementar. Muy bien, por acá me están quedando pendientes 2 comentarios. Ricardo, gracias, muy bien. Mucha resiliencia al implementar desde la cabeza, mandos medios, el cambio lo has visto desde abajo, por supuesto. ¿Se necesita resiliencia? Sí, por supuesto. Que hoy no te fue bien y hoy no aceptaron tu cambio y mañana poderte levantar y vamos de nuevo, eso es resiliencia. Sí, sí se necesita. Para una oficina de proyectos, para ti que lo estás implementando, sí se necesita. Empieza con cosas simples. Con que te hagas estas 3 y 3, ¿no? 3 más 3 preguntas y lo tengas aquí cuando implementes algo, aunque no salgas con la gran cadena de comunicación y con las grandes acciones, vas a empezar a ver que hay cambios. Pues bueno, yo te agradezco como siempre tu tiempo, yo te agradezco mucho que formas parte de estos webinars, espero que te hagan sentido, espero haber aportado algo, te deseo excelente tarde, como siempre, muchas gracias.